El desarrollo de la industria del petróleo y el gas genera empleo, inversiones y movimiento económico tanto a nivel provincial como nacional. Vaca Muerta es tierra fértil para sembrar proyectos a largo plazo que le permitan al país poner en valor los recursos no convencionales que yacen bajo la cuenca neuquina. Tenemos hidrocarburos de primera calidad internacional y en abundancia. Ocupamos el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de recursos de shale gas del mundo y el cuarto en shale oil. El sector energético cuenta con el capital humano idóneo para hacer de este fenómeno un modelo industrial exitoso que persista en el tiempo. Pero para lograrlo, es fundamental tener en claro qué lugar ocupa Vaca Muerta en el ámbito político y cuál es el plan a seguir en el corto plazo. Llegó el momento, es hora de definir la estrategia a futuro. Es importante analizar el panorama macroeconómico para establecer cuál va a ser la próxima jugada que plantee la industria. Como en una partida de ajedrez, la clave está en la estrategia. El cambio en materia de divisas y determinadas políticas de Estado impactan directamente en el sector de los hidrocarburos. Es por eso que es vital estar atentos a cada movimiento para poder leer el juego que presentan las piezas que están sobre el tablero. El economista y diputado nacional Marco Lavagna entiende que Vaca Muerta es un eslabón clave en la cadena de desarrollo industrial que persigue la Argentina, como también un elemento político y económico de suma importancia en pleno ciclo electoral. Marco Lavagna, gracias por aceptar esta charla sobre Vaca Muerta. Es nuestro programa, pero queríamos una visión más integral de un economista acerca de qué rol debe cumplir Vaca Muerta como primera pregunta general en un programa económico para este país, para el desarrollo de este país. Vaca Muerta, como también algunos otros sectores que han surgido, es lo que le va a permitir a Argentina en los próximos 25 años pegar un salto de calidad en términos de producción, en términos de crecimiento del país, en términos de generación de divisas. Va a ser uno de esos sectores, es hoy ya, pero va a seguir siendo a lo largo de los próximos 20, 30 años uno de los sectores estratégicos. Esto significa que hay que tratarlo de esa manera, con una visión de lo que va a pasar de acá a 30 años. No simplemente la coyuntura ahora o una inversión ahora, sino es cómo generás todo un esquema económico alrededor de eso, cómo haces un plan integral alrededor de Vaca Muerta, cómo generás pymes que brinden servicios, todo el entramado productivo alrededor de una actividad que puede ser muy potente. Y sobre todo, cómo le generás valor agregado a la producción de Vaca Muerta. No es lo mismo exportar crudo que exportar productos con valor agregado. Gas es uno de los grandes, la gran cambio que se está haciendo hoy, y gran parte de las inversiones va al tema de shale gas. Vos podés dejarlo en el gas licuado, que ya lo vas a tener, o podés también incorporar todo lo que son agroquímicos. Bueno, ese es el desafío que tiene Vaca Muerta, es cómo generas todo ese entramado productivo alrededor de todo ese gran potencial que tiene el país. Hay dos elementos que tienen que ver con, uno, lo nombraste, la generación de divisas. Quienes trabajan e invierten en Vaca Muerta pretenden exportar a precios internacionales. Y otro es el mercado interno, para el cual también el que invierte miles de millones de dólares piensa en que los precios
del mercado interno tienen que tener esa cosa de dolarización para que sean rentables. ¿Cómo se puede pensar esa balanza? El fino equilibrio. El problema es que hoy estamos justo en el medio de una crisis, ¿no? Entonces, en una crisis es más difícil responderte esta pregunta. Hoy en una crisis hay que entender que hay que hacer algún paliativo o algún parche para calmar la situación. Eso quizás te da que el sendero de precios no es el que naturalmente quizás cuando hiciste la inversión te lo imaginaste. En una visión más larga, lo que vos tenés que generar es una reducción de tus costos fuertes de producción para que te genere también si querés una nafta después más barata también. Argentina tiene niveles de precios de nafta elevados a nivel comparado con el mundo, siendo que tiene una de las principales reservas en Argentina. Bueno, eso es lo que hay que ganar en términos de productividad, hay que ganar en términos de la expansión de la industria, la inversión, y para eso tenés que tener también condiciones, ¿no? ¿Vos sos de los hombres que cree que hay que desdolarizar tarifas? Cuando uno dice desdolarizar tarifas, a la tarifa hay que entenderla en distintos aspectos, porque la tarifa se conforma desde el que hace la inversión en el pozo, la extracción, hasta el que hace la distribución final. Hay distintos lugares donde tenés cosas que son más dolarizadas y algunas más especificadas, para decir. Donde se puede ir especificando, generalmente es más en la parte de distribución, etc. Bueno, tenés que especificar un poco más. Y de vuelta, hay que entenderlo en función de los momentos donde estás. Si vos me decís hoy seguir aumentando tarifas al ritmo que se venía aumentando, yo te digo no, en el medio de una crisis social como la que estás viviendo, y te tenés que sentar en una mesa y decir, miren, por lo menos por un año no van a aumentar más de lo que aumentan los sueldos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo compensamos? ¿Dónde se puede renegociar el contrato? ¿Podemos bajar algún impuesto? ¿Podemos Te sentás en una mesa y buscás la solución, pero partís de un parámetro donde vos decís, no puedo seguir el ritmo de los aumentos que venía llevando porque la gente no le da más el bolsillo. Cuando yo miro la Argentina hoy, las restricciones que tiene, la crisis, mi preocupación central está de acá al 2025. Porque en el 2025 es donde Vaca Muerta, si todo sigue bien y siguen las inversiones, es donde puede generar un momento sí de consolidación y de una generación de una masa de recursos, de divisas muy importante. Y eso te empieza a aliviar las cargas que tiene el país. El problema es cómo llegas al 2025 y no perder de vista que los sectores estratégicos, tanto agro como Vaca Muerta, tenés que atenderlos. Sin descuidar el resto, obviamente, ¿no? Pero es ahí donde vos tenés que tener una visión de estrategia de largo plazo. No te podés dejar guiar simplemente por la coyuntura. Y si tenés que promocionar una inversión, si tenés que hacer un esfuerzo fiscal para generar el desarrollo de esas perforaciones, bueno, tenés que hacerlo. Es decir, por ejemplo, infraestructura para trasladar el gas a un puerto. Ahí hay obras de infraestructuras, las deben encarar los propios intereses privados. Yo creo que es una combinación. Yo creo que es una combinación. Pero no simplemente la parte energética. Tenés cosas más sencillas, para decirlo de una manera, que es, por ejemplo, una ruta. Vos aquí hoy lo ves que van pasando los camiones uno atrás del otro, en una ruta que es simple mano casi. Digo, eso tiene que cambiar. Tiene que tener la parte vial, la parte ferroviaria, mismo la parte de infraestructura básica para la vivienda, desde un hospital, un colegio, toda esa región con su crecimiento tiene una expansión de la población que ya está teniendo y ya tenés cuello de botella. Entonces es repensar todo ese área, pero pensarlo con una lógica de estrategia nacional. Para cerrar, en términos de leyes o de regulaciones, que siempre se habla de algunas cosas en este país deberían pasar al rango de política de Estado. De tal manera de que no venga o cualquier cambio o vaivén o crisis macroeconómica no le permita echar mano. Si lo que programamos es eso, sigamos en eso. A ver, en términos de leyes, que es lo más pesado si querés, hoy no creo que Argentina tenga malas regulaciones. Es más, te diría que son bastante buenas las regulaciones para incentivar la inversión. El problema que estás viendo son algunos cambios que se dieron ya no en términos de leyes, sino en resoluciones del Ministerio de Energía, donde vos venías con un proceso de promociones o eso, y de pronto, por la crisis económica, los cambiaste. Por 90 días, por ejemplo, el precio. Eso es lo de ahora, pero antes habías cambiado el precio de incentivo que le dabas a las inversiones.
Entonces, todo eso te genera un movimiento. Eso es parte de la crisis económica coyuntural, pero la estructura base de la legislación argentina no es mala. Vaca Muerta es ya presente. ¿Debe ser el futuro de este país? Yo creo que uno de los grandes sectores va a ser el sector energético y Vaca Muerta es claramente uno de ellos. Hasta hace algunos años, la explotación de los recursos no convencionales no era fácticamente posible, porque no contábamos con la tecnología necesaria para extraer el gas y el petróleo que quedaron atrapados dentro de los poros de la piedra. Pero a partir del fracking o la estimulación hidráulica, el paradigma de los hidrocarburos cambió. El desierto de la cuenca neuquina está atravesando una verdadera revolución industrial que puede impactar en la estructura general del país. Vaca Muerta debe ser el eje central de la estrategia energética y económica de Argentina. Para contestar esta pregunta, conversamos con los oradores principales del debate que organizó la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, el ingeniero José Luis Sureda por un lado y el economista y asesor Ignacio Peña por otro. Acabamos de asistir a un interesante debate entre estos dos hombres, un hombre que viene de la economía y la estrategia, un hombre que viene del sector de los hidrocarburos, acerca del futuro de Vaca Muerta. Uno pro Vaca Muerta, otro anti Vaca Muerta. ¿Quiere empezar con algún argumento inicial, Ignacio Peña? Creo que lo principal es aclarar de que no soy anti Vaca Muerta. El debate fue si Vaca Muerta debería ser el centro de nuestra estrategia energética y si debería ser nuestra principal esperanza económica. Y yo digo que no. Primero porque no es suficientemente potente, es ambientalmente irresponsable y además es algo que no nos va a llevar a un futuro mejor. Y segundo porque eso opaca una alternativa mucho mejor, que es apostar a las industrias del conocimiento, a la innovación, al emprendedorismo, a las energías limpias, al transporte eléctrico. Es demasiado caro seguir aferrándonos a las energías más caras, que son las energías fósiles. Yo creo que Vaca Muerta es el proyecto más importante que tiene Argentina hoy, diría el único que hoy por hoy tiene Argentina para salir de esta situación macroeconómica que nos está torturando. No estoy diciendo que Vaca Muerta debe ser la única forma de energía. Vaca Muerta debe ser un gran proyecto de exportador que nos permita tener los dólares que necesitamos para hacer muchas de las cosas que dice Ignacio. No es que uno habla de el hoy, porque todavía hoy nos movemos con energías fósiles. El mundo hoy se mueve con energías fósiles. ¿No estás descartando 30 años que nos quedan por delante, Ignacio, si es que algún día las energías renovables vienen a reemplazar a las energías fósiles? Mi punto fundamental es que como países podemos elegir dentro de la curva de adopción tecnológica ser los más retrasados o ser pioneros. Está claro para dónde está yendo el mundo, dónde están las oportunidades de crecimiento, dónde están las energías más abundantes, más limpias y que generan más empleo. Si queremos generar empleo, la oportunidad de empleo está en renovables, está en energías limpias. Somos un país demasiado pobre para estar pagando energías más caras que no generan empleo y que no tienen grandes perspectivas de exportación. No está para nada demostrado de que sea rentable. Vaca Muerta hoy depende fuertemente de subsidios. Para poder exportar necesitaríamos hacer una inversión que se repaga a muy largo plazo y que la pagan los argentinos. Podría contestar yo, pero me gustaría que conteste Sureda. Bueno, no tengo la menor duda que la industria de hidrocarburos desarrolla muchísimo más empleo porque tiene un factor de propagación formidable. La energía renovable es electricidad solamente. Cuando yo produzco gas natural, pues estoy produciendo el alimento para las usinas, pero también estoy produciendo gas para toda la rama petroquímica. Estoy produciendo gas para muchos procesos, para producir cemento, para producir acero. Es decir, la diversidad de posibilidades que el gas natural genera una propagación económica que no tiene igualdad. El ejemplo más simple es Neuquén. Apenas con una incipiente comienzo de desarrollo de Vaca Muerta, Neuquén tiene el 3,5% de desocupación, un tercio de la desocupación de Argentina. Mira, Vaca Muerta es una especie de hijo bobo que venimos subsidiando hace 8 años que nos promete que nos va a hacer multimillonarios. En este sentido, Vaca Muerta no desde el punto de vista de un recurso que está ahí. Vaca Muerta en el sentido de la consigna de vamos a ser grandes exportadores de petróleo. La realidad es que, ¿cuál es el caso de éxito que tenemos que mostrar después de 8 años de estar hablando de esto? Añelo, un pueblito de 10.000 personas. Somos 45 millones de habitantes. Si queremos crear empleo en todo el país, miremos lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, la energía solar representa 2% de la generación, menos de 2% de la generación y genera más empleo que el gas
y el carbón juntos, que además generan más del 50% de la energía y sin contaminar y es más barato. Entonces, ¿por qué iríamos por algo caro que genera menos empleos? No tiene sentido. ¿Por qué hay inversiones por 5.000 millones de dólares este año en Vaca Muerta? Bueno, la mitad... ¿Van a perder plata esta gente? No, ¿sabes por qué no pierden? No, ¿sabes por qué no? Julián. ¿Sabes por qué no? Porque les damos beneficios y la mitad de la plata que sacan, la sacan de nuestros bolsillos. En realidad, es subsidios, ¿sí? No. Hoy se paga un precio de $7 por el gas de Vaca Muerta, en Estados Unidos cuesta $2.60. Y el promedio del precio del gas en la Argentina es 3 a 4. ¿Está subsidiado Vaca Muerta? No es así de ninguna manera. Vaca Muerta, una pequeña fracción está subsidiada y el Estado no paga 7. El Estado paga la diferencia entre 7 y los 3,5 que menciona Ignacio. Esos 7 a su vez van decreciendo y terminan en el 2021. En cambio nosotros estamos comprando hoy energía renovable con contratos a 20 años, donde el productor de energía renovable no tiene ninguna obligación de entregar, 0 obligación de entregar, pero el Estado tiene toda la obligación de comprar la generación de energía renovable que haya en el momento que haya, la necesitemos o no la necesitemos, y si no la necesitamos, el Estado se obliga a comprarla y a parar otras formas de energía. Eso por 20 años y estamos pagando un precio mucho más alto de lo que pagan los países vecinos. Mismo así, hoy la energía renovable es más barata que el gas. No. Pero bueno, No, hablemos no con lo Sebastián King, A ver, veamos los no, números. Pero aparte, no no, solo en la Argentina, Nosotros en todo el mundo. A ver, En todo el mundo. no. ¿En qué es más barata la energía? En el costo, costo, lo que se llama bueno, levelized cost of energy. ¿sí? pero hoy no- El costo viendo todo el ciclo. Pero más hoy todo no el- podríamos utilizarnos solo de energía renovable. No, y tampoco hace falta. Lo que tenemos que hacer es concentrar el crecimiento en donde hay una energía más barata que genera más empleo con además menos inversión. Porque una cosa que nos damos cuenta es, hemos convertido la necesidad de inversión de Vaca Muerta como una virtud, pero en realidad es un defecto. Paulo Roca nos dijo recientemente, en el momento que la cosa no funcione más y que por un año paremos de invertir estas cantidades siderales, la cosa se pincha y en un año devolvemos a los barcos importadores. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una crisis y por un año no podemos invertir? Nos quedamos sin energía. Con renovables no pasa eso. Al contrario, con renovable pasa eso en cualquier momento, porque es aleatoriamente interrumpible por definición. Quiere decir que el flujo de energía lo controla Dios y nadie más que Dios. No hay forma de regular el flujo de energía, ni del viento ni del sol. Usted puso un ejemplo en el debate interesante que es, él puso el ejemplo de, si hubiese un apagón de energía renovable, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Quién nos asegura Nadie. el suministro de energía Nadie. renovable hoy? ¿Y quién nos asegura hoy el suministro Pero por ejemplo, de petróleo y de gas? pero Basta por ver eso- un conflicto internacional y vemos que tenemos un problema. Pero se le Sí. puede reclamar a alguien, hay un marco jurídico para eso. No podemos reclamar siempre, pero aparte, pensá lo siguiente, vos decís, no podemos, esto no es confiable. Si esta postura tuviera sentido, entonces el mundo no estaría yendo en esa dirección. Tenemos miles de empresas que están diciendo vamos para 100% renovables, Es cierto. países, y Hay los autos- inversores... Los autos están yéndose a autos eléctricos en el mundo. Sí. Hay 1.000 millones de autos en el mundo. Si usted reemplaza los 1.000 millones de autos por auto eléctrico, elimina 1/5 de la demanda de petróleo. Es decir, que decía, 2 millones 60% barriles. de la energía, de la demanda de petróleo está vinculada al transporte, de modo general. Y los autos eléctricos ya son más baratos y por eso no podemos aceptar que la industria automotriz nos diga 10 años más para pasar para eléctricos. Y implican un consumo de energía mucho mayor. Entonces tenemos que ir para lo que es más barato, lo que es más eficiente. No, de ninguna manera, porque los autos eléctricos se tienen que cargar a partir de la red. El día que eso se puede hacer, autos a hidrógeno, estoy totalmente de acuerdo y me voy a salir corriendo a comprarme uno, si es que todavía estoy con vida, claro. Pero evidentemente, hoy, los problemas de carga de los vehículos eléctricos son enormes, por 2 razones fundamentales. Primero, hoy, por ejemplo, tomemos Buenos Aires, los autos están estacionados en la calle. ¿A dónde lo va a cargar? Número 2, hay que reforzar todo el sistema eléctrico. Hay que decirle a Edenor y a Del Sur que refuercen todo el sistema eléctrico para tener la carga de punta, que significa que cuando uno venga al trabajo se ponga a cargar el auto. Ese es un desafío no menor, es enorme. ¿Sabes qué? No es un desafío, es una oportunidad de generar empleos. Porque es justamente lo mismo que con solar. Son tanto más baratos que mismo demandando mucho trabajo, siguen siendo más baratos. Te doy un ejemplo, se habla de Noruega como el caso a seguir.
60% de las ventas de autos en Noruega hoy son autos eléctricos. ¿Sí? Sin quedarme en el auto eléctrico, yo los veo apasionados y me gusta. Le pido a José Luis para el cierre que nos acerque un poquito más, porque les voy a pedir un cierre en este sentido. ¿No será que las posturas de ustedes, si flexibilizan y se escuchan, yo sé que se escuchan y son flexibles, son complementarias en un punto? Yo creo que sí. No, sobre esto les voy a pedir un cierre a cada uno. Yo creo que sí, mira. No es uno el presente y 30 años más por lo menos de energías fósiles, sí, y otro el futuro creciente. ¿No es que son complementarias ambas posturas? Les dejo el cierre a cada uno. El gas natural está reconocido en todas partes como el vehículo, el facilitador ideal para introducir las energías renovables, por la flexibilidad que tiene para poder hacer el respaldo y compensar la aleatoriedad de las energías renovables. Hay una clarísima sinergia, y esa sinergia es la que está hoy haciendo que el mundo demande mucho gas natural. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero la única diferencia, la única sutileza es la siguiente. Cuando la gente de petróleo dice que sí, que hay lugar, nos dicen sí, renovables, energías limpias, al baúl, chicos. Y es al revés. Ahora las energías limpias, el futuro tiene que ir al volante. Y las energías fósiles las usamos mientras que sean necesarias, pero no apostemos el futuro de los argentinos a eso. Yo creo que el futuro de los argentinos pasa por transitar esta dificilísima situación en la que está Argentina. Y la manera de salir de esta dificilísima situación es desarrollando agresivamente vaca muerta. Yo le diría a las señoras que nos están escuchando, a los señores, a la gente del campo, a la industria, no necesitamos energía cara, necesitamos energía barata. La energía barata pasa por la revolución tecnológica. Gracias por la energía vital que ambos le pusieron a esta charla y a este debate. Bueno, y esta entrevista. Muchas gracias. Para sacar una buena conclusión es necesario escuchar todas las propuestas y posturas respecto al tema que se plantea. Parece algo sumamente sencillo, pero en la práctica no lo es. Por eso, es esencial generar espacios exclusivos para el debate y el diálogo. El profesor Roberto Lucci es director de Consensus, el Centro de Negociación y Resolución de Conflictos del IAE Business School. Roberto Lucci, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, han organizado un interesante debate acerca del rol de vaca muerta en la plataforma energética de nuestro país. Efectivamente, Claudio. La verdad que fue una gran ilusión, y esto es como natural. ¿Por qué? Porque a mí me toca, dentro de esta escuela que se llama IAE, dirigir un centro que se llama Consensus, que es un centro que justamente busca alentar y reforzar en nuestro país la capacidad de diálogo. Diálogo, diría, aceptando diferencias con el otro, pero respetando al otro. Y construyendo algo mejor con el otro. En ese marco, qué mejor que hoy viernes cerrar la semana con un debate esencial para el país, como es el debate de vaca muerta. Con dos posturas que por momentos se pusieron picantes y extremas, pero me parece que, no sé cuál es la idea de ustedes, de a veces de posturas extremas se sacan conclusiones pero que unen. Lo dijiste de libro, Claudio. De libro lo que dijiste vos es, de posturas extremas se logran mejores soluciones. Lo que pasa, que vos lo dijiste recién, yo lo acepto, pero en la sociedad, ¿qué pasa? No se anima a ir a esas posturas extremas, porque enseguida descalifica, invalida al otro, se cierra. Yo creo que hoy lo bueno fue que estos dos expositores pudieron en un momento terminar empatizando, y creo que a nosotros nos deja una sensación, al público, a los decisores, de que seguramente la solución es tratar de integrar las dos visiones en lo mejor para el país, porque los dos tienen su parte de reacción importante. Algo parecido me quedó a mí también, digamos, escuchando los dos, aunque ambos se ponían, uno vaca muerta sí, el otro vaca muerta no. Exactamente. Uno me parece que es el presente, y por lo menos por los próximos 30 años. Totalmente. Que es la energía fósil. Sí. Y el otro será el futuro, ojalá. Pero es que si el auto... No se pueden negar una y otra. El auto se ha definido, porque yo vengo de otra idea del sector automotor. El auto futuro se define como eléctrico, autónomo y conectable. Con lo cual te está mostrando que lo que decís vos es 100%. Los dos tienen que converger para buscar una solución complementaria, que es el futuro. Algo así como que no puede el país dejar de poner recursos y tener un pie fuerte en energías renovables, posiblemente con una base muy fuerte en lo que serían las fósiles, pero no puede no mirar lo otro, porque sería realmente estar no siguiendo la tendencia de la historia. Respecto de la industria energética en la Argentina, hay algunas cuestiones que son
importantes de destacar. Primero, Argentina es un país que crece, se desarrolla y se industrializa sin energía. En el siglo XIX, que era el siglo del carbón, Argentina no tenía carbón, cuando Australia y Canadá, por ejemplo, producían cantidades importantes. El siglo XX, que es el siglo del petróleo y el gas natural, encuentra a la Argentina prácticamente durante todo el siglo sin autoabastecimiento. Solo unos pocos años, a final del siglo XX, Argentina logra un autoabastecimiento de petróleo y gas natural que no duró mucho tampoco. Entonces, en un país con recursos energéticos poco desarrollados, poco competitivos, la aparición de Vaca Muerta, no quiero decir descubrimiento porque no es la palabra que corresponde, Vaca Muerta se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero digamos que el acceso a tecnologías que nos permitan desarrollar los recursos de Vaca Muerta significa un cambio estructural importante. Por primera vez Argentina está en condiciones de planificar un desarrollo y una industrialización con recursos energéticos propios a partir de un recurso que no va a ser muy escaso, aunque sí va a ser complejo y difícil de producir. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. Para llegar a buen puerto hay que saber navegar en aguas tranquilas y mantener el equilibrio cuando la marea está picada. Para eso, no solo se necesita un buen capitán, sino una tripulación que conozca perfectamente cómo funciona la nave. El proceso electoral argentino genera una serie de cambios y modificaciones que alteran la dinámica política y económica del país, impactando de manera directa en el pueblo y las industrias. Pero eso no es de ahora. Podemos decir que es una característica del sistema democrático nacional. Pocos periodistas tienen acceso a las fuentes más relevantes del Poder Ejecutivo como Liliana Franco, acreditada en Casa Rosada desde 1999. Para conocer su mirada respecto al lugar que ocupa Vaca Muerta en la agenda política, hablamos con ella. Liliana Franco, en primer lugar, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Si tuvieses que describirle a un turista, ya que estamos en un hotel, alguien que no conoce mucho la idiosincrasia de la Argentina, ¿cómo describís el momento que está atravesando hoy el país? Bienvenido a la Argentina. Si quiere entender cómo un país puede atravesar tantas crisis económicas y estar todavía bien y poder visitarlo y tener tanto por hacer y tanto por disfrutar, este es el país. Argentina tiene una historia muy triste de récords de datos económicos que en el mundo ya no se discuten. El caso más emblemático es la inflación. 194 países han resuelto que la inflación es uno de los mayores problemas de la economía y lo han resuelto. Solo hay unos 20 países aproximadamente que tienen inflación. De los 20 países, inflación con 2 dígitos no llegan a 6. Exceptuando Venezuela, nosotros estamos en el primer país del mundo o el segundo país del mundo, depende un mes, depende el otro, con Sudán, países que enfrentan situaciones muy dramáticas. Estamos en un podio que la verdad no nos enorgullece demasiado, pero aún así y con esta situación hay industrias que crecen y hay profesionales y un montón de capital humano argentino que sigue apostando a la Argentina, como es el caso de Vaca Muerta, la industria del petróleo y el gas, que desde, podemos decir, 2010 en adelante fue creciendo y apostó a un proyecto bastante ambicioso. Sí, efectivamente, Argentina eso es lo que tiene crisis y de golpe se recupera rápidamente. Vaca Muerta, recordemos, es uno de los reservorios más importantes que tiene la Argentina. Se habla de que puede cambiar la situación de nuestro país. E incluso hablan de que lo que puede generar Vaca Muerta puede representar un PBI. Hoy actualmente, bueno, con la devaluación un poco menos, pero ubiquemos un PBI más o menos de 500.000 millones de dólares. Claramente ya está transformando algunas provincias. ¿Cuáles son los problemas con Argentina? Son la falta de estabilidad en las reglas económicas. El señor que vino a invertir en Vaca Muerta o en cualquier lado, 100 millones de dólares, sí, hoy
no sabe a qué dólar, no sabe si va a poder comprar dólares, no sabe si va a poder repatriar utilidades. En principio hoy se puede, pero no lo sabe. La incertidumbre en materia económica, que también te la causa la inflación, es quizás el mayor freno que tiene la inversión, tanto externa como local. Ahora, los recursos naturales, ya sea convencionales o no convencionales, son de primera línea y son únicos en el planeta. Y es por eso que aún así, asumiendo determinados riesgos, vienen e invierten en la cuenca neuquina en este caso. Suponiendo que se puede superar la crisis económica, con tu experiencia estando como periodista de Casa Rosada y viendo esos secretos, como vos contás en tu libro, ¿crees que se puede llegar a tener un periodo de más de 4 años de estabilidad económica en algún momento? Tenemos todo para que eso ocurra. Depende de nosotros. Me refiero a las dirigencias en su conjunto, no solo la política, aunque la política tiene mayor responsabilidad. Y me refiero también a cierta... la inflación trae eso, esa impaciencia. Nosotros pensar largo plazo es pensar el mes que viene. Pero sí, por supuesto que se puede, por supuesto. Yo creo que el próximo presidente, sea cual fuere, se va a encontrar con algo que no pasó habitualmente. Sabe que le van a venir años difíciles. Entonces, esos años, y se acabó, ¿viste? No hay más milagros, no hay sojas a 600. Entonces, ¿de dónde van a venir los recursos? ¿De dónde van a venir los dólares? Y vamos a tener que cuidar las pocas cajas que tenemos. Y esas cajas es vaca muerta. Podemos decir que esas cajitas que de donde van a llegar los dólares podría ser vaca muerta y el campo principalmente. Fundamentalmente. Y la energía en todo su conjunto, no solo vaca muerta. Y en esto el principal candidato opositor al gobierno de Macri es consciente y le está poniendo mucha atención al tema vaca muerta, al tema minería, al tema energías alternativas, porque sabe que es un nicho muy interesante donde puede venir y probablemente no te sorprenda que piensen en hacer algo para darle continuidad a ese sector. O sea, los políticos no son tontos. Me interesa mucho esto que dijiste, que tiene que ver, me parece, con la comunicación, que es clave. Porque vaca muerta se menciona en los discursos políticos, pero a nivel general, ¿crees que todo el mundo sabe lo que significa o lo que representa vaca muerta? En absoluto. Saben que hay algo que tiene que ver con petróleo y que dicen que es bueno. Punto. Esa es una enorme falencia de la dirigencia empresaria argentina, el no comunicar, combinada a veces con los gobiernos que tampoco informan. Argentina tiene miles de cosas para que estemos orgullosísimos y no las comunican y no las dicen. Es como si tuvieras vergüenza de que haya un sector que le va bien. O hay gente que quizá se avergüenza de ser optimista. Nosotros cuando fuimos con el programa ya varias veces a la cuenca neuquina vimos otra Argentina por un momento. Obviamente, gente que y la vas a ver. Esperanzada y dice, esto va a funcionar, este es el futuro. Y va a funcionar. Salvo que nosotros hagamos algo a propósito para que no funcione, va a funcionar. Siempre tenemos un país riquísimo que hace que por tener tantos recursos los políticos nos dejan un país destrozado. ¿Qué significa la industria para los gobiernos argentinos? Un eslogan. Un eslogan. Todos se llenan la boca, que la industria, pero si uno analiza un gráfico de la industria en general, vos ves es un serrucho pero que tiene una constante, cae. Por eso es un eslogan. Respecto del impacto que el desarrollo de vaca muerta puede tener sobre el modelo económico del país, yo lo sintetizaría diciendo que es uno de los grandes proyectos que pueden cambiar estructuralmente a la Argentina. La Argentina crece y desarrolla su nivel industrial en ausencia o en escasez de energía. Por primera vez desde su historia, Argentina tiene ahora un recurso energético disponible que ha demostrado ser factible de explotar en condiciones competitivas, que ha demostrado que se puede desarrollar sin competir con otras actividades sociales y productivas y que le permite pensar en autoabastecerse de energía por décadas. Eso no es bien garantizado, es algo que habrá que poner mucho esfuerzo, mucho talento, mucha tecnología, mucha inversión para que se concrete el potencial. Pero es claro que vaca muerta tiene el potencial de cambiar estructuralmente la matriz de Argentina.
La industria energética sabe que la única manera de seguir un plan tan ambicioso es teniendo bien en claro cuáles son los pilares que sostienen el crecimiento del sector. Es por eso que las entidades, tanto públicas como privadas, se encargan de organizar diversas reuniones para compartir el conocimiento, debatir algunas medidas y repasar la estrategia para incrementar la actividad. Sin lugar a dudas, un referente del sector es Oscar Vicente, presidente del Club del Petróleo de Buenos Aires. Oscar Vicente, presidente del Club del Petróleo, gracias por recibirnos en estos tradicionales almuerzos que hacen en el Club del Petróleo, un hombre de toda una vida de experiencia en la industria hidrocarburífera. El Club del Petróleo, para que la gente entienda, más allá de las cámaras, que son quizá las que trabajan más en el día a día de la industria, tiene como una función de desarrollo de conocimiento, más una función social. Sí, es así. La gran diferencia es muy simple. Las cámaras son como si fuera un sindicato de empresas. Ajá. O sea, la integran las compañías. Y los representantes más importantes que la compañía tiene, lo pone en la cámara. Esas son compañías petroleras en la cámara. En cambio, en el Club del Petróleo son personas. Ahora, los que hablan generalmente son los petroleros. Nosotros hablamos en el Club del Petróleo e invitamos gente para que escuche. Y tratamos de, cuando la política varía en este país, salimos a explicar el por qué hay que hacer tal cosa o hay que tomar tal dirección. Ustedes son la historia del petróleo de la Argentina. Sí. Y Vaca Muerta es para que la gente entienda, es bueno, además de esta bendición de riquezas, de recursos que tiene nuestro país, es un proyecto que se desarrolló fuertemente en los últimos 10 años. En el año 70, cuando yo vine a Pérez Compán recién había iniciado un área que está en la cuenca neuquina que se llamaba Entre Lomas. Era un área que se había licitado en la época de Frondizi a las empresas extranjeras y esta área había caído en manos de Shell. Pero Shell había hecho 2 o 3 pozos, uno había sido productivo, pero bueno, en ese momento se fue del país y devolvió el área. Ajá. Y YPF la licitó nuevamente y ahí la ganó Pérez Compán con un socio americano. La roca madre, claro, que se llama roca madre, la que generó el petróleo, era conocida. O sea, no era conocida. Había aparecido en la geología, en los mapas de la geología, una roca que se llamaba Vaca Muerta. Ahora, nosotros perforábamos Vaca Muerta y cada vez que perforábamos Vaca Muerta, un solo pozo en un yacimiento que se llamaba El Caracol había producido petróleo. O sea, no es que nosotros descubrimos Vaca Muerta lo descubrió a nosotros. Nosotros la atravesábamos a Vaca Muerta y esa era roca madre que había cargado las formaciones productivas, que son las rocas sedimentarias. Vaca Muerta tiene 145 millones de años. Ahora, si lo tengo que traer al desarrollo más último, de los últimos años de Vaca Muerta, ¿qué importancia le asigna dentro de la industria del petróleo? Bueno, la importancia es que... ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo contaría? ¿Qué es Vaca Muerta? ¿Qué pasó? De esos 40 años que se perforó, se atravesaba Vaca Muerta, pero decía, no sirve, no anda. ¿Por qué? Porque no había tecnología. Vaca Muerta es lo que nosotros llamamos, los geólogos, es una lutita. Es muy compacta, no tiene porosidad ni permeabilidad. Sí tiene, pero es mínima. Entonces hay que romper la roca, porque el petróleo está metido dentro de la formación Vaca Muerta, que fue la que lo generó. El petróleo, cuando hay una roca que es muy porosa y permeable, el petróleo migra. Y nosotros decimos migra rápidamente. Tarda 60 millones de años, 100 millones de años. En cambio, Vaca Muerta lo retuvo. En Argentina hay 11 rocas madre. La gente cree que Vaca Muerta está en todos lados. No, Vaca Muerta está en la cuenca neuquina. No está en el Chubut. ¿Qué pasa? Cuando nosotros perforamos y encontramos de pura casualidad dentro del yacimiento de Neuquén, atravesamos Vaca Muerta y justo encontramos un nido de estas microfisuras que se produjeron por los movimientos tectónicos, por los temblores. Ahí estaba el petróleo. Y nosotros perforamos justo un pozo ahí. Dijeron, si nosotros podemos hacer fisuras como estas, exactamente, vamos a poder encontrar ese petróleo. Pero eso duró casi 20 años. Hasta que apareció la tecnología. Hasta que apareció la tecnología en Estados Unidos, que dijeron, si encontramos estos nidos, ¿cuánto costará encontrar estos nidos de microfisura? ¿Hay tecnología para vía sónico poder determinar dónde están?
Y bueno, los primeros que lo determinaron fueron los Estados Unidos. Después de toda esta historia que nos ha contado, lo que quiero es que le asigne un valor político, o político no, económico, para el desarrollo de nuestro país a este desarrollo de Vaca Muerta en relación a la historia de la industria. Pero ¿cuál es la importancia que tiene hoy Vaca Muerta en el mundo del petróleo? No, tiene una importancia tremenda porque ya está dimensionada Vaca Muerta ahora. O sea, todavía no sabemos si vamos a sacarle todo lo que tiene adentro. Okay. Porque primero nosotros dimensionamos las microfisuras esas que hay que buscar. Estados Unidos primero dijo, perforamos todos pozos verticales, los atravesamos y ahí sabemos dónde está. Porque las microfisuras están acá arriba, están acá abajo, están al costado, están así. Entonces yo perforo pozos verticales, por ahí encuentro 3 microfisuras. Por eso hay que perforar horizontal, porque lo puedo ir enhebrando. Y cuando perforo horizontal, 3.000 metros en Argentina, 3.500 metros, 5.000 en Estados Unidos, enhebro todos esos y saco un pozo que produce, en vez de producir 100 metros cúbicos, bueno, 100 barriles vamos a decir, en vez de producir 100 barriles, produce 1.500. Para la economía de nuestro país, ¿qué va a significar? Va a significar que vamos a tener, siempre y cuando el precio del petróleo acompañe. Los yacimientos son complicados y tienen un costo. Yo tengo petróleo abajo, puedo decir, mirá, tengo tantos millones de barriles de petróleo. ¿Cuánto me cuesta ponerlo en superficie, poner eso, destilarlo en una refinería, producir nafta, gasoil, todo lo que se te ocurra, y después hay que venderlo? Entonces, si toda la cadena que hay que hacer para llegar al surtidor y ponerlo adentro de un auto o adentro de una refinería o adentro de una gran industria, bueno, y es económico, esto es lo que ahora se ha determinado en Argentina en los últimos 5 años, de que tenemos mucho petróleo que es económico. Ya tenemos un precio de producción de petróleo competitivo en el mundo. Sí. Yo lo quiero hacer cerrar con una idea general acerca del valor, un mensaje general acerca del valor de Vaca Muerta. Si todos los yacimientos se pudieran poner en marcha, tendríamos petróleo para venderle al mundo durante 20 años. Ahora, ¿a qué ritmo? Vos decís, y bueno, podemos vender ¿cuánto? 2 millones, 10 millones, 20 millones. Y bueno, todo depende de la confianza que le tengas al precio. Argentina tiene historia como país petrolero. El gobierno del doctor Arturo Frondizi aplicó en 1958 una política de Estado que marcó un antes y un después en la industria energética nacional. Consiguió que empresas privadas, tanto extranjeras como locales, invirtieran importantes sumas de dinero en la producción de crudo con el fin de eliminar las importaciones de combustibles que frenaban el desarrollo. 2 años más tarde, la actividad petrolera se había incrementado notablemente, tanto que el 15 de febrero de 1960 se fundó el Club del Petróleo de Buenos Aires, como un lugar de encuentro, un espacio social, deportivo y de camaradería que nuclea a la industria petrolera. Los almuerzos ya son un clásico en la agenda del club. El equipo de Vaca Muerta Energía Argentina dijo presente en su último encuentro. Peter de Null, nos volvemos a encontrar una vez más. Hoy estamos en el almuerzo del Club del Petróleo y había muchísimas caras conocidas. ¿Por qué es tan importante un encuentro entre los referentes de la industria? Y más que nada para intercambiar opiniones, mucho más allá de política, es saber qué está pasando en la industria, cómo el uno ve la situación técnica, económica, y es eso, hacer contactos y intercambiar información, visión, y eso es lo que cuenta. Mi percepción de periodista es que si bien se habló de la coyuntura que está atravesando el país, también están como muy convencidos del camino que ha tomado la industria del petróleo y del gas en la Argentina. ¿Cómo lo viste vos? Sí, yo estoy acá escuchando que realmente todo el mundo está seguro que Vaca Muerta va a seguir. Pasa lo que pasa, todo el mundo dice lo mismo. El país ha empezado un camino exitoso con Vaca Muerta. No hacer Vaca Muerta es volver a importar, así que no queda otra que realmente activar Vaca Muerta. Y todo el mundo está convencido que Vaca Muerta va a crecer y va a ser en lugar de importación, exportación, y que eso se va a hacer en corto plazo. Si crece tanto entonces la industria y comenzamos a exportar hidrocarburos, ¿vamos a necesitar entonces de mucha más arena de Arenas Argentinas del Paraná? A disposición para cualquier cosa. Y ojalá que necesitan
también dar un par de terminales, así que bueno, cualquier persona que necesita cualquier obra, a disposición siempre. Marcelo Guiscardo de QM Equipment, nos encontramos acá en el almuerzo del Club del Petróleo. ¿Cómo estás? Bárbaro, es un día espectacular. Me pareció muy buena también la charla que tuvimos del ex gobernador Jorge Zapac. Era una visión de Argentina desde los patagónicos, ¿no? Y me pareció muy bueno. Ahora, me parece también importante destacar que el desarrollo y el crecimiento de la industria energética en Vaca Muerta tiene que ver con un crecimiento de otras provincias, que esto es a nivel federal, porque, por ejemplo, ustedes están en Mar del Plata, Arenas Argentinas del Paraná, que están en Entre Ríos, digamos, la gente que está en Bahía Blanca, con La Barcaza. Esto no solo tiene que ver con Neuquén y Mendoza, sino que es a nivel nacional. Cuando uno habla de energía, estamos hablando de la energía generada en el país. Hay otras vacas muertas, si vos querés, en lo que es Chubut y Santa Cruz. Vaca Muerta específicamente está en Neuquén y Mendoza, pero la generación de riqueza es para toda la región, para todo el país. Todos los que estaban presentes hoy en el almuerzo, que pertenecen a la industria, en muchos casos hace varios años, están convencidos y se los notó muy seguros del camino que tomó y que va a seguir Vaca Muerta. Ahora, ¿cómo le podemos explicar a aquel que está en casa y no pertenece a la industria de dónde viene esa certeza, esa convicción? Una de las cosas que se dijo es que comparativamente, digamos, las reservas de Vaca Muerta son la número 2 en gas y la número 4 en petróleo del mundo. O sea que si uno lo pone relativamente, todo el mundo dice, los árabes tienen petróleo. Bueno, ahora, relativamente, Argentina tiene petróleo y tiene gas. Esa es una forma de entender. La otra forma de entender es que toda esta riqueza requiere mucha inversión. Entonces, cuando en otras cosas uno dice, uno puede, suponete el campo o la pesca, ¿no? Uno hace una inversión reducida, pero puede volver y puede generar riqueza porque los peces siguen creciendo y la tierra arada sigue sembrando. Acá hay que poner mucho dinero para poder sacar el petróleo y el gas. La cantidad de dinero que se necesita no se genera internamente. Necesita definitivamente de inversión externa. Para tener inversión externa necesitamos reglas claras. Entonces, este altibajo entre que el precio del crudo y el precio del gas fluctúa arbitrariamente hace que las empresas no quieran invertir. Antes de empezar a pensar en crecer mucho, tenemos que empezar a pensar hacia adentro de qué queremos mostrarle al mundo exterior y después convencerlos que vengan a invertir. Es decir, que si Argentina logra ser un país previsible y un país seguro, y vienen esas inversiones extranjeras y también se asume el compromiso que pareciera ser que está por parte de las provincias y a nivel nacional, Vaca Muerta entonces puede ser el próximo modelo económico de la Argentina. Yo creo que sí, yo creo que tampoco hay que darle una importancia superlativa. Yo creo que puede ser una de las fuerzas generadoras de riqueza de Argentina. Para que lleguen dólares también al país. Para que lleguen y para poder exportar y que lleguen dólares, sí. Así que a mí me parece que hay que seguir en lo que hemos comenzado. Para aquellos que no saben si empezó o no empezó, ya se han perforado 2.100 pozos y se ha exportado gas a Chile y se está exportando gas natural licuado. O sea, ya estamos ahí. Lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante. La industria dijo presente en la Expo Argentina Oil and Gas 2019. Durante la inauguración oficial, el presidente del IAPG, el ingeniero Ernesto López Anadón, expresó que la industria ha sabido incorporar tecnología y crear compañías que brinden servicios que necesita el sector. Debemos conseguir que el Estado, las empresas y los sindicatos tengan un solo norte para lograr exportaciones que van a mejorar la recaudación impositiva, dar trabajo y mejorar el futuro del país, aseguró el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Más de 450 empresas expusieron todas las novedades del mercado de los hidrocarburos. Hubo actividades para los jóvenes que recién se insertan en su vida laboral, como también congresos y ciclos de conferencia sobre la industria en general y sobre Vaca Muerta en particular. Tecpetrol prevé terminar la construcción en Fortín de Piedra para noviembre. Para fines de noviembre, el grupo Techint y su brazo petrolero Tecpetrol prevén terminar la planta central de procesamiento en Fortín de Piedra para producir 17.5 millones de metros cúbicos de gas por día.
Hasta la fecha, Tecpetrol lleva invertido en el bloque cerca de 2.100 millones de dólares, que se transformarán en 2.300 millones de dólares para fin de año. Fortín de Piedra llegó a tener más de 5.000 operarios en el pico de los trabajos repartidos entre perforación, producción y mantenimiento de los pozos. El bloque tiene actualmente 74 pozos en producción y 21 completados pero no conectados, y a medida que la demanda o el declinamiento de los pozos lo requiera, se van a concretar las terminaciones para mantener una producción constante que permita seguir siendo el yacimiento onshore más grande del país al aportar al sistema el 10% de la demanda nacional. Fuerte crecimiento en reservas de petróleo y de gas natural. En 2018 las reservas comprobadas de petróleo crecieron un 18,45%, mientras que las de gas natural se incrementaron un 4,53% respecto al año anterior. La fuerte expansión se explica por el aporte de las no convencionales de Vaca Muerta, según los datos de la Secretaría de Energía, sobre la base de las declaraciones juradas de las compañías operadoras. Las reservas son aquellos volúmenes estimados de hidrocarburos que se prevén que pueden ser recuperados técnica y comercialmente. Wintershall y ConocoPhillips preparan el desarrollo masivo de 2 áreas en Vaca Muerta. La compañía alemana Wintershall anunció durante la AOG 2019 que terminó todos los pozos piloto de los bloques de Shale Oil de Aguada Federal y Bandurria Norte, cuyos resultados demostraron productividades muy satisfactorias. Thilo Wieland, miembro del directorio de la compañía y responsable de Argentina, ratificó el compromiso de la empresa con el país, aunque planteó que es necesario un marco político confiable para seguir invirtiendo. Cada 4 años, Argentina elige a sus representantes. Escucha propuestas, discursos, ideas, analiza y escoge un modelo de país. Las políticas de Estado que aplica un gobierno definen las reglas del juego y escriben el manual de instrucciones de cómo jugarlo. Pero absolutamente todos contemplan un plan para Vaca Muerta. El crecimiento en la industria del petróleo y el gas es un hecho indiscutible que sucede en tiempo presente, aunque con la mirada puesta en el futuro. Es mucho el potencial que posee la cuenca neuquina para convertirse en el nuevo granero nacional. Miles de argentinos se levantan a diario para que así sea, convencidos de que la industria energética puede alcanzar un rol protagónico en el mercado internacional de los hidrocarburos, exportando recursos con un gran valor agregado. Confiar en la capacidad del sector y apostar al desarrollo es la estrategia a futuro.